Y estamos de vuelta en su programa PBO Salud. No se olviden que tenemos a Purinor. Es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones, suspensión y tableta AF. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita con la garantía de Douchet Pharma. Ya estamos en el bloque de psicología y ahora vamos a conocer todo sobre la hipnosis, las aplicaciones y uso de la hipnosis terapéutica. Ya está aquí en el estudio el especialista, el psicólogo José Carlos Elías, para poder darnos mayor información sobre el tema. Pero antes daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. La hipnosis se caracteriza principalmente por la focalización de la atención y la reducción voluntaria de la capacidad analítica del sujeto. La sugestión es uno de los elementos fundamentales en esta práctica, convirtiéndose en una comunicación que funciona de manera automática. La hipnosis clínica es una manera eficaz de combatir sugestiones, programas o funcionamientos que se han automatizado y que, por tanto, el paciente no puede controlar por voluntad propia. Para más información, te invitamos a que te quedes en el bloque de psicología de PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe especial y como les decía, ya está aquí en el estudio el especialista. Le damos la bienvenida al psicólogo José Carlos Elías. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Juliana, muchas gracias y un gusto estar nuevamente aquí para poder conversar de este tema que me apasiona y que me interesa tanto, como es la psicoterapia empleando la hipnosis terapéutica. Así es, la hipnosis terapéutica, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas personas pueden pensar hipnosis y solamente se imaginan a una persona que los hace entrar en trance, pero es totalmente diferente una hipnosis terapéutica. Sí se utiliza el trance, pero es un trance ligero con el cual nos permitimos estar en un estado de relajación. Y el trance ligero lo podemos definir como un estado de hiperconciencia focalizada. O sea, todos tus sentidos están concentrados y focalizados en la voz del terapeuta. Primero me gustaría, sobre lo que son las aplicaciones, hablar un poco. Hemos pasado por el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces termina siendo muy importante y como punto inicial, me gustaría mencionar cuáles podrían ser algunos indicadores en los cuales una persona debería acudir y debería ir a esa terapia. Si comenzamos a analizar, esto puede deberse y esto puede estar ocurriendo si uno comienza a presentar algunos cambios en el comportamiento actual. Quiero decir, si uno comienza a tener cambios en la rutina, ya sea de apetito, ya sea de sueño, si uno comienza a tener cambios en el desempeño, si uno comienza a tener problemas en sus relaciones o si uno comienza a tener dificultades para expresar y sentir las emociones. Si estamos en una situación de esta, es muy probable que necesitemos acudir a la ayuda y al soporte de un especialista en salud mental para poder ir aclarando. Dentro de este panorama tenemos la psicoterapia clínica, que nos ayuda y que nos permite solucionar estos inconvenientes. Y utilizando la herramienta de la hipnosis terapéutica podemos obtener resultados muy rápidos y muy confiables para el bienestar integral del paciente. Claro, definitivamente. Entonces va a ser muy útil la aplicación de la hipnosis. Necesita, digamos, primero pasar por una sesión para conocer más qué es lo que le molesta, o si es que no tiene, porque hay personas de que están en un punto a veces de su vida que no saben como que qué les sucede. Completamente. Es necesario primero, como en toda intervención clínica, un diagnóstico, porque una vez que tenemos el diagnóstico inicial podemos ya establecer cuál va a ser el mecanismo de acción y hacia dónde es que tenemos que comenzar a trabajar y hacia dónde es que tenemos que comenzar a mejorar junto con el paciente para el trabajo específico que hacemos. Esta sesión diagnóstica usualmente dura 1 hora, en la cual podemos conversar, y dentro de esta conversación vamos sacando y vamos obteniendo algunos indicadores específicos que nos van diciendo cómo está teniendo, como los que acaba de mencionar un rato, cómo ha sido, cómo está cambiando, cómo está la rutina de sueño, cómo está la rutina de apetito, cómo está actualmente en el trabajo, cómo está en los estudios, si es que ha habido alguna disminución o ha habido algún problema del desempeño. Luego, si es que está presentando algunos conflictos, ya sea estados de ánimo,
ya sea un poco de nerviosismo, ya sea un poco de complicaciones que ya estén interviniendo de una manera negativa en la funcionalidad de la persona. Quedémonos con el concepto de funcionalidad. Si una persona está funcionando bien en su medio ambiente y una persona se encuentra interactuando adecuadamente con personas, tenemos muchas posibilidades de estar bien y seguir teniendo. Obviamente todos tenemos algunas complicaciones y algunos temitas que podemos arreglar y podemos tener, pero poco a poco vamos saliendo adelante. Ahora, cuando hablamos de las oportunidades luego del diagnóstico para lo que es la hipnosis terapéutica, yo actualmente la utilizo por medios virtuales. Todo el proceso y todas las atenciones las realizo por medios virtuales. Entonces lo que necesitamos es, como punto número 1, la total disponibilidad del paciente para acceder a este tipo de terapia. Este tipo de terapia tiene que ser completa y absolutamente voluntaria. Tiene que ser completa y absolutamente querida activamente por el paciente. No vamos a poder conseguir mucho si el paciente acude a una sesión de hipnosis si no quiere ser puesto en hipnosis. Obligado. Así es. No, si hablamos no podemos decir que puede hacer una intervención familiar, que vemos de que el hijo está teniendo problemas y la mamá en la desesperación lleva al hijo y diga, háganle una hipnosis. Incluso he recibido muchas llamadas, tal cual, como tú has dicho, de padres de familia que dicen, oye, ¿puedes trabajar con mi hijo? Yo les digo, ¿su hijo quiere trabajar conmigo? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer. Porque este tipo de intervención, si bien es muy efectiva, si bien es muy rápida y si bien consigue resultados en poco tiempo, el carácter voluntario es un carácter completo y absolutamente necesario. Y entendiendo esto, que es completamente voluntario, necesitamos que se generen las condiciones y que tengamos las condiciones específicas para poder hacerlo. Que tengamos un buen medio de comunicación para que nos podamos ver y nos podamos oír de una manera correcta. Tener un espacio lo suficientemente tranquilo para poder hablar y conversar de todas aquellas preocupaciones que tenemos, que a veces son muy íntimas y que en un ambiente familiar a veces tenemos un poco de reticencia de hablar completa y absolutamente abierto hacia lo que tenemos. Y en base a eso, si tenemos esas condiciones y las ganas de trabajar, estoy seguro que podemos obtener grandes resultados y salir adelante. Claro, definitivamente. Justo nos están haciendo una consulta por medio de las redes, por medio del Facebook nos comenta, Ole, doctor, ¿cómo sé si estoy apta para esta práctica? Tengo curiosidad. Cualquier persona es apta para poder tener un trabajo de hipnosis terapéutica. Para poder generar una psicoterapia empleando esta herramienta, alcanzamos un nivel de trance muy leve, un trance muy leve en el cual podemos tener. Es más, la persona nunca va a perder la conciencia, nunca va a quedarse dormida, nunca va a estar en una condición en la cual no recuerde qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que yo necesito con la persona es hablar directamente y es mantener una conversación cuando esta persona está en trance hipnótico, con el cual bajamos un poco los niveles de defensa y accedemos al contenido no consciente. Cuando hablamos con el contenido no consciente es cuando comenzamos a encontrar cuáles son las soluciones para los problemas que podemos tener. Perfecto. Otra consulta que nos hace Vivi por medio del YouTube nos dice, ¿qué es lo que puedo lograr con la hipnosis? Al final de cuentas es un trabajo terapéutico con el cual podemos solucionar mucha parte de la conflictiva psíquica de las personas. Hablemos específicamente, habíamos mencionado estos 4 primeros criterios para saber si es que necesitamos ayuda de un profesional de la salud. Cuando tenemos alguna patología, como pueden ser algunos niveles de retraimiento y autocensura emocional. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros tenemos algún tema interno que no nos está dejando y no nos está permitiendo ser absolutamente felices y desempeñarnos de una manera correcta en cualquier ámbito de lo que hacemos, y por cualquier ámbito lo hacemos, hablo de todos los ámbitos de la vida humana. Recordemos que estar en salud es estar en una situación de bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, si tenemos ahí, podemos trabajar y podemos liberar alguna suerte de las emociones que están teniendo. Podemos trabajar con la hipnosis terapéutica para solucionar algunos problemas relacionados con depresión, relacionados con duelos, relacionados con ansiedad, relacionados con hábitos, como por ejemplo comer, cambiar de hábito, fumar, así es. Siempre y cuando teniendo la consideración que el paciente realmente quiera hacerlo. Si estamos en una condición en la que el paciente realmente quiere mejorar y quiere cambiar estas condiciones, es una terapia ideal para poder trabajarle, para poder tenerla. Y esto doctor, de que por ejemplo el dejar fumar o esta ansiedad que quizás
que pueda generar un desorden alimentario, ¿en cuánto tiempo es que va a lograrlo la persona? Es muy difícil hablar de tiempos exactos porque cada persona es un mundo aparte y cada persona va a ir avanzando de una manera, a su ritmo, de una manera adecuada. Lo que sí tengo y lo que sí podemos obtener son niveles catárquicos desde la primera sesión de hipnosis. Desde la primera sesión de hipnosis ya estamos teniendo algunos niveles de catarsis, y cuando hablamos de catarsis es esa liberación emocional contenida que estábamos teniendo, y que una vez que ocurre y el paciente se da cuenta de estos detalles y de estas condiciones, suelen disminuir los síntomas y suelen desaparecer los síntomas. Pero por eso es completo y absolutamente necesario el diagnóstico inicial. Podemos tener a un paciente que diga: mi problema es alimenticio. ¿Por qué? Porque tengo un régimen muy malo y como todo el tiempo. Pero si en la historia y en la conversación previa descubrimos que ese no es el motivo de consulta real, sino que existe una falla de autoestima, por ejemplo, y que la persona se mantiene en este estado de manera inconsciente, obligándose a tener este trastorno alimenticio, entonces no vamos a conseguir nada si vamos de frente al trastorno alimenticio, sino tenemos que hablar y tenemos que ver con la autoestima del paciente, porque si eliminamos ese síntoma, vamos a eliminar el posterior que podría ser. Claro, porque hay personas, por ejemplo, de que en algún momento he tratado niñas con trastornos alimenticios, bueno, jovencitas ya, y que, por ejemplo, en la niñez, en un día de consulta salió que en la niñez su abuelita siempre le decía que debía mantenerse en un peso adecuado, ¿no? Así es. Ella como que en un momento lo había bloqueado, y un día como que conversando, ¿no? Como que como inició todo, se le vino solamente, ¿no? Y me dijo, no, o sea, me dijeron eso y como que yo siempre he tratado de mantenerme así. Lo que pasa, y además has puesto un ejemplo completo y absolutamente claro hacia lo que es las autodeterminaciones infantiles. Uno de niño no piensa del mismo modo como lo hace un adulto. Para un niño, y esto por desarrollo cerebral, todavía tiene un pensamiento muy concreto. ¿Qué hablo cuando digo muy concreto? O todo es bueno o todo es malo. No existen puntos medios y no existen grises como si los tenemos los adultos. Porque el adulto puede ver, y si una persona te dice algo, tú puedes ir analizando, puedes ir entendiendo, discernes, así es, qué es lo que quieres y con qué te quedas. Un niño, por ejemplo, el caso que has dado, su abuela debe ser una persona muy querida, entonces esa persona es completa y absolutamente buena, y todo lo que diga esa persona es completa y absolutamente cierto. Y si ese niño escuchó que tenías que mantener un peso adecuado, lo asumes como real para el resto de tu vida. Durante un proceso de hipnosis terapéutica, lo que podemos hacer es muy parecido a lo que te ocurrió. Llegaste al mismo punto, llegaste al mismo tema buscando por otros lados. Pero acá lo hacemos completo y absolutamente direccionado, dirigido para preguntarle a la mente no consciente exactamente en qué punto surgió se originó ese malestar. Y ese malestar puede haber ocurrido cuando le dijeron eso, o cuando escuchó a sus padres hablar, por ejemplo, que alguien siempre tenía que ser delgado y que alguien siempre tenía que cuidar su línea. Entonces son esas resoluciones las que se asumen, y solamente los adultos, entendiendo esto, podemos comenzar a eliminarlos, levantarnos y perdonarnos para poder seguir adelante y ser felices. Claro, ¿no? Porque, o sea, si es que quizás muchas personas están padeciendo de esto, o sea, tienen algún pensamiento que lo tuvieron a la infancia, que no lo recuerdan, porque igual este chico me decía, o sea, no, si es que en verdad no llegamos como que a conversar un poco más, no salía este pensamiento o esta vivencia que había tenido, ¿no? Porque son recuerdos, a ver, nuestra mente tiene como varios mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa más simples y más básicos, como pueden ser la evitación, como puede ser la negación de los hechos, y algunos, bueno, como puede ser también la disociación. Y algunos otros son como la represión, eso ya es un poco más evolucionado, en la cual reprimimos aquellas cosas que nos han causado dolor para no estar sintiendo dolor siempre. Entonces lo que hacemos es lo guardamos en un lugar de nuestra mente, pero eso no significa que haya desaparecido, porque al final de cuentas, cuando ocurre un hecho, nosotros los seres humanos nunca olvidamos nada. Lo que pasa es que no lo recordamos en el momento. Y con un trabajo
terapéutico adecuado, podemos generar ese recuerdo y una vez que se genera ese recuerdo se asocia con el síntoma y se puede levantar. Y otra vez, va a depender mucho del diagnóstico inicial para saber a dónde atacar, cómo llegar a solucionar el problema y sobre los tiempos y sobre los plazos, para volver a lo que me decías, desde una consulta inicial es muy fácil poder conseguir esto. Existen otros pacientes que sí requieren un poco más de exploración dentro del no consciente, pero ese ya es el trabajo propio del terapeuta para poder conseguir y sacarle adelante al paciente. Claro, ¿no? Definitivamente, o sea, es muy importante acudir donde un especialista, porque no es de que cualquiera pueda hacer esto. Así es. Es muy importante saber dónde vas y con quién estás trabajando. A ver qué tan empático puede ser esa persona y qué tanto puede entender de los motivos que están teniendo. Sí conozco algunos casos, no tanto en el país, sino en el extranjero, donde utilizan la hipnosis más ligada a terapias alternativas. Desde mi caso en particular, utilizo la hipnosis como una herramienta completa y absolutamente clínica. Y por clínica, ayudando al paciente, direccionando a la solución del problema. Yo, sin una consigna terapéutica, no puedo generar ningún tipo de proceso de trance hipnótico, porque no tendría lugar y no estaría enfocado a conseguir lo que realmente queremos conseguir. Claro, no se olviden que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM y también pueden dejar sus consultas directamente al teléfono 771-2961. Estamos con el especialista, el psicólogo José Carlos Elías, él es especialista en psicología clínica e hipnoterapia. Estamos hablando todo sobre la hipnosis y ya ve que me han hecho... nos han dejado algunas preguntas por medio de las redes y nos dice Amy, nos comenta por Facebook: si tengo trastorno de sueño, ¿la terapia de hipnosis es efectiva? O sea, en la sesión puedo descubrir a qué se debe. Y yo siempre defino y siempre oriento a los pacientes a poder encontrar si es que existe algún tema físico-biológico o es un tema completo y absolutamente psicológico. Si tenemos, por ejemplo, un trastorno de sueño asociado a un evento significativo que puede ser un momento de ansiedad o un momento de depresión, sí es posible encontrarlo porque vamos a eliminar algunos de los elementos que están ocasionando este síntoma. Por ejemplo, se suele decir que con una depresión el insomnio termina siendo tardío, o sea, una persona se queda dormida y se levanta en la madrugada y ya se queda despierta y no puede conciliar el sueño. Ese indicador nos podría decir que podemos generar algún tipo de situación que esté generando esta situación depresiva en el paciente para poder permitirle que el paciente la entienda y la pueda procesar. Ahora, si estamos hablando de un elemento neurológico, tendríamos que descartarlo de una manera correcta para que el paciente vaya al especialista que necesita. Entiendo. Otra consulta que nos hace Mario nos dice: tengo parálisis de sueño. ¿Con la hipnosis se puede descubrir a qué se debe? Va hacia el mismo caso anterior. Si estamos hablando de parálisis de sueño ligada a un aspecto psicológico, sí. Si esta se encuentra ligada a un aspecto neurológico, propiamente dicho, es un poco más complicado y ahí tendríamos que hacer otro tipo de acompañamiento multidisciplinario en el cual la psicología funciona dentro del campo de la psicología lo permite. Perfecto, no se olviden que pueden seguir dejando sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, estamos en los 91.9 FM PBO La Radio con Fe y también pueden hacer su consulta directamente al especialista al 771-2961, 771-2961, que estamos hablando sobre la hipnosis con el psicólogo José Carlos Elías, él es especialista en psicología clínica e hipnoterapia. Doctor, y por ejemplo en el caso de los niños, si han tenido ahora por este motivo de la pandemia, muchos niños se han quedado sin los padres, han perdido quizás a papá, han perdido a mamá o a ambos, ¿se puede hacer una hipnosis para disminuir el dolor del niño? Entendamos y además con la pregunta que me acabas de decir, dolor, podemos establecer dos tipos de respuestas. El dolor psicológico por un duelo, claro, y entendiendo lo que es el duelo como un proceso normal y natural en el cual asumimos la pérdida de algo dentro de nosotros hasta poder procesarlo, sí es posible poder trabajarlo y procesarlo desde la hipnosis para poder paliar y ayudar a algunas cosas.
Ahora, el proceso de duelo es completa y absolutamente necesario. No podemos eliminar el duelo, porque el duelo es el proceso natural que una persona tiene que pasar cuando ha sufrido la pérdida de algo importante. O sea, no es de que se va a saltar este no proceso. Es que no se puede saltar el proceso, no es de que se va a saltar el proceso. porque el proceso es completamente necesario. Lo que sí podemos hacer es acompañarlo, llevarlo y comenzar a trabajar con aquellas situaciones positivas que permitan hacer un duelo mucho más rápido y un duelo mucho más efectivo para las personas. Cuando el duelo se prolonga demasiado, estamos hablando de algunas fijaciones que ya nos pueden llevar a melancolía, a depresiones. Pero un duelo normal y natural puede ser acompañado. Y como habíamos hablado de dolor, automáticamente también dije que es posible el uso de la hipnosis terapéutica para controlar algunos dolores físicos. Se puede utilizar y podemos emplear la hipnosis terapéutica para la gestión del dolor. ¿Por qué? Porque por medio del estado de trance y relajación podemos generar dentro del paciente un estado de confort y un estado de preparación psicológica para que el dolor pueda ser mucho más tolerable y se pueda sentir y la experiencia de dolor sea mucho menor. O sea, por ejemplo, una persona que tiene de por sí unos dolores muy fuertes, tipo una fibromialgia, ¿no? Podría funcionarle muy bien. Con casos, por ejemplo, como la fibromialgia, sí. Entendiendo y acompañándolo con el tratamiento médico adecuado. O sea, adicional a su tratamiento farmacológico, médico. Estamos hablando de, por ejemplo, casos de artritis reumatoide. Si esta se encuentra controlada con el médico y de todas maneras ya genera dolor, el medio y el uso de la hipnosis terapéutica puede ayudar a que ese dolor se perciba menor. Y ese tipo de preparación sí la da lo que es la hipnosis por el hecho del trance ligero en el cual llega el paciente que permite sobrellevar esto. Perfecto. De igual forma, si una persona, por ejemplo, ha tenido una parálisis facial, ¿no? Que también podría ayudarle. Volvemos específicamente al tema. Si es que es una parálisis psicológica, podemos decir algo somática, sí podemos tratarla y sí podemos generar una ayuda. Existen algunas teorías y algunas tendencias que dicen que todo se puede generar y todo se puede curar desde la mente. Yo sí pongo algún pare con esto porque sí considero que es necesario la vista multidisciplinaria, porque hay algunas cosas que las tiene que solucionar un médico y hay otras que las tiene que solucionar un psicólogo. Claro, o sea, es un trabajo en conjunto realmente, ¿no? Porque, o sea, si bien la mente nos ayuda, digamos, a poder atravesar mejor cualquier escenario, ¿no? O sea, si una persona está con una enfermedad hasta ya tipo algo más crónico como un cáncer, si es que ya la mente la tiene más en calma, va a poder asimilar mejor el tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia o quirúrgico. Así es. Además entendamos que cuando hablamos de psicología de la salud, los niveles de cortisol aumentan cuando uno está en situaciones de estrés y el cortisol mismo baja el sistema inmune. Entonces, si controlamos el estrés de la persona, va a poder sobrellevar y va a poder llevar mucho mejor los tratamientos incluso. Claro, y eso aplica a todo tipo de enfermedad. Y eso aplica a todo tipo de enfermedad. Definitivamente, entonces es una buena alternativa. No se olviden que pueden seguir dejando sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio están en los 91.9 FM y directamente al teléfono 771-2961, 771-2961, que estamos hablando todo sobre la hipnosis con el psicólogo José Carlos Elías, especialista en psicología clínica e hipnoterapia. Entonces, doctor, rango de edad en los pequeños, o sea, ¿a partir de qué edad se les podría hacer una sesión? El problema cuando hablamos, y que no es problema, sino es particularidad propia de los niños, funciona que esto es una situación de, otra vez, hiperconcentración focalizada. Entonces necesitamos mantener mucho tiempo, estar en una situación de concentración a veces por tiempos muy prolongados, en la cual a veces un niño no necesariamente está acostumbrado. Veamos a los niños cuando están en colegio. Los periodos académicos no pueden durar más de 45 minutos. Entonces tiene que ser una intervención rápida. Un adulto, por otro lado, las sesiones, por ejemplo, las puedo manejar hasta de 2 horas, en la cual podemos estar estableciendo un estado de relajación y concentración durante todo el periodo que es necesario. Si tenemos el consentimiento de los padres, que también es completo y absolutamente importante y necesario cuando hablamos de menores de edad, se puede trabajar pero con periodos y con indicaciones muy cortas, muy rápidas y muy dirigidas.
¿Cuánto tiempo es el que necesita un niño para poder encontrar? Va a variar exactamente igual que con los adultos. Cada persona es un mundo y cada quien tiene la forma específica de poder hacerlo. Perfecto, estamos con el psicólogo José Carlos Elías hablando todo sobre la hipnosis. Tenemos una llamada, doctor, de Maquiala de los Olivos. Hola, Maquiala. Hola, doctor, ¿cómo está? Quisiera saber cuánto es el costo, un aproximado, para poder hacerme una hipnosis y si debo estar preparada para hacerme la hipnosis. Perfecto, muchas gracias. Juliana, si me repites la pregunta, Sí, porque no puedo escuchar. Nos comenta de cuánto es más o menos el costo para poder hacerse este procedimiento y qué preparación necesita para poder realizarse la hipnosis. Por los costos directamente lo podríamos conversar específicamente se pueden poner en contacto conmigo. Aprovecho para poder dar la página de Instagram, que es psicólogo José Carlos Elías, o el teléfono de WhatsApp 972-150-694. Los requisitos para poder establecer esta terapia, como digo, y como se generan de manera virtual, son que tengamos las comunicaciones lo suficientemente claras para poder vernos y oírnos, y además de encontrar los espacios cómodos e idóneos para poder hablar y aprovechar el tiempo que tenemos para profundizar y hablar de aquellas cosas que necesitan ser habladas y necesitan ser comentadas. Claro. Otra de las consultas, o comentario que nos hace Walter, nos dice, ¿sería bueno la hipnosis para las primerizas gestantes para evitar el dolor propio del parto? Particularmente, y esto por recomendación de profesores también, no se debe practicar la hipnosis terapéutica con madres gestantes debido a que la carga emocional que puede salir durante un proceso de hipnosis puede pasarse al niño, y es una situación que la cual se puede prever y como que no, en el sentido que no tenemos por qué cargar a ese niño emociones que no necesariamente son suyas. Sí podríamos trabajar con un tema de relajación, sí podríamos trabajar con un tema de una imaginación, un imaginario específico para prepararnos al momento del parto, sí, en esa línea sí, entrando en un ligero trance, pero yo no trabajaría temas muy emocionales con madres gestantes, sobre todo primerizas, por toda la carga psicológica que esto trae. Claro, definitivamente. Y también otra de las preguntas es, ¿la hipnosis solamente debe ser de uno en uno? O puede ser, por ejemplo, de que uno va y dice, bueno, yo tengo un problema con mi hijo en la relación, ¿cómo nos llevamos? Entonces, a los dos nos pueden realizar en conjunto esta hipnosis. No, porque estamos hablando directamente de una conversación y de un diálogo con la mente no consciente del paciente. Entonces, necesitamos, uno, focalizar a la persona, y dos, encontrar qué es lo que mueve a la persona. Muchas veces, y ahora que lo has dicho, cuando uno tiene un problema, a veces suele haber algún conflicto con los padres en algún momento que hemos tenido. Entonces, a veces se corta una comunicación cuando lo tienes presente. Por eso también es mejor trabajar de una manera separada para que cada quien y cada cual pueda realmente soltar, decir y generar lo que necesita para sentirse mejor. Entiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Realmente el tema siempre es algo de mucho interés y es algo muy novedoso también. ¿Podría indicar, por favor, cómo pueden ubicarlo para todos los interesados? Sí, como lo mencioné hace unos minutos, en el Instagram, psicólogo José Carlos Elías, o al WhatsApp 972-150-964. Perfecto, doctor, muchas gracias nuevamente. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el Mindfulness con Su, así que no se despeguen de la programación de PBO Salud.